En nuestro recorrido salimos de la ciudad capital musical por el suroriente de la misma, vía El Espinal por la nueva variante donde tendremos grandes zonas verdes sin ningún tipo de vivienda, pasando por Chicoral, Espinal donde encontraremos zonas arroceras como es típico en el sur del Tolima. El tipo de casas es muy normal como las que encontramos en cualquiera de los barrios populares de nuestra ciudad, con la diferencia de que estas son un poco más coloridas, de un solo piso, bastante amplias y de grandes patios. Siguiendo nuestro recorrido llegamos al Espinal donde vemos nuestro primer monumento, muy autóctono. Esta es la tambora, la que nos muestra la gran calidad y cantidad folclórica de nuestro Tolima. Seguimos nuestro recorrido pasando por otros pueblos de renombre en el Tolima como son Iguamo, Saldaña y Natagaima. Esta tierra está llena de zonas verdes y de grandes cultivos. Llegando hacia el Huila vemos el Cerro Pacandé, que es uno de los más representativos y autóctonos del Huila. Seguimos nuestro recorrido pasando por las variantes, viendo muchos campos verdes, arroceros, viviendas humildes a las orillas de la carretera, que están construidas en madera, algunas en concreto. Y ya llegando a la capital huilense, podemos observar el río Magdalena, que está ubicado de una forma estratégica para que los pescadores de Neiva hagan sus respectivos colectas de pescado para vender, siendo esta una fuente de ingresos económicos para ellos. Adentrándonos un poco más en Neiva, encontramos algunas partes de comercio donde venden ropa y centros comerciales. Después de esto vemos los primeros monumentos de Neiva, como son el Moán, que lo encontramos a nuestra derecha, y después de esto la Gaitana, que nos causó un poco de curiosidad porque es un monumento bastante modernista. Seguimos desviándonos hacia otra variante y encontramos vegetación y zonas arroceras como es típico también del Huila, viendo cerros y al parecer es lo que tenemos la cordillera oriental enfrente de nosotros. Después de esto vemos que las casas que se encuentran a las orillas de la carrera son elaboradas en madera o agua y la mayoría de los habitantes de ellas tienen animales como gallinas, marranos para su comida. Después de esto seguimos adentrándonos en el Huila, pasando por pueblos como son Garzón, Timaná y Talito. Por último encontramos San Agustín. En San Agustín encontramos casas que tienen fachadas un poco modernistas en vías de construcción y una calle bastante especial llamada La Locería, en donde encontramos casas de tipo colonial muy similares a las que encontramos en Cartagena de Indias en el sector amurallado o en Bogotá en el barrio La Candelaria. Después, pasando por algunas partes del pueblo, encontramos algunas de las imágenes de la estatuaria que son utilizadas como ornamentación en las casas y parques y como bases de algunas columnas de las casas. El pueblo es bastante comercial, un poco tranquilo y relativamente pequeño. Después de pasar por la calle principal del pueblo nos internaremos un poco más hacia la montaña hasta llegar al hostal Huacayó, que nos acogió durante la estadía para nuestra grande y enriquecedora experiencia artística de nuestros antepasados, que nos dejaron un gran legado con todo este tipo de estatuario. Pueblo conocido y caracterizado por su escultura, en especial por su estatuario, pero aparte de la escultura también ofrece otros grandes elementos. El clima es variable en los días, unas veces caliente, otras veces fresco, pero esta frescura es debido a que es dicho, en palabras coloquiales, sol de agua. Durante las noches el frío hace olvidar todo el calor del día. El frío es producto de la humedad que tiene el ambiente de San Agustín. Acompañado con el clima, el ambiente es el más adecuado para la apreciación y observación de la geografía y de la estatuaria y además de la cultura que ofrece. Entre la escultura encontramos la estatuaria, las cerámicas y otros elementos artísticos actuales hechos por la gente. La estatuaria comprende uno de los elementos más destacables, no solo por su diseño, sino también por su historia, representación de la naturaleza y religión que tiene. Las estatuas han sido halladas progresivamente desde el siglo XVIII, pero han sido estudiadas y puestas en cuenta desde el siglo XX. La historia nos indica cómo fueron encontradas.
Muchas de ellas estaban enterradas y solo una porción era viva. El modo de desenterramiento llevado por los habitantes de la época causaron desgastamiento, incluso quiebre en algunas. Los análisis en las estatuas indican su proceso detallado, el cuerpo existía martillado y cincelado. De otras teorías indican el posible uso de un líquido el cual permitía lijar la roca para darle su forma final. Al observar las formas finales de las estatuas, se nota, aparte de las figuras talladas, un patrón o relación entre ellas debido a su ubicación. Entre las representaciones encontramos guerreros, vigilantes del lugar, chamán, un médico, pero también encontramos que entre varias representan hechos, como un nacimiento. Mediante la observación se logró observar unas características notorias, como el uso de las máscaras en unas de ellas. La máscara del jaguar mostraba ese don de los animales al desplazarse en el día de la noche sin problemas, como si fuese el hijo del sol y la luna. Otros detalles que se observaban de las esculturas era la simetría que usaban, una gran habilidad que adquirieron con el tiempo. La simetría aprendida se demostraba con el uso de formas, ángulos y geometría básica. Las armas y accesorios son tallados en la roca, los bastones del médico, el collar con el cráneo del guerrero, el cual representa la valentía adquirida del enemigo, el gorro piramidal y el bebé sujetado del obispo, los dilatadores o aretes usados por los personajes importantes y demás detalles nos indicaban la gran variedad de personajes con única función que había en ese entonces. Uno de los hechos mostrados era el nacimiento o muerte de un ser importante, con la estatua en una parte cercana a una tumba y en sus alrededores la estatua del dios Sol, cara triangular, el búho y las estatuas fálicas. El dios Sol es mostrado de forma triangular como homenaje al producto o alimento mayor obtenido del sol, el maíz. El dios Sol también indica la orientación, con el frente indicando el oriente, la parte posterior al occidente, su lado derecho al norte y su lado izquierdo al sur respectivamente. La figura del búho representa la sabiduría y la unión del mundo espiritual y el físico. El búho es el espiritual y la serpiente agarrada el físico. Las estatuas fálicas son unas pequeñas esculturas las cuales son guardianes de los eventos, pero debido a su forma de pene indica la unión de la sexualidad con la vida, el nacimiento, la unión del hombre con la Pachamama, con la naturaleza. Estas estatuas representan vida, aún estando cerca a una tumba. Ello indica que la muerte es el comienzo de otra vida, el fin de una etapa. Aún con esa concepción, se preocupaban de que las tumbas tuvieran ciertas características. Los monumentos funerarios van con su montículo a los costados y parte trasera. El montículo es creado mediante la tierra sobrante del proceso de aplaneamiento del sector. Otros monumentos funerarios van con sus respectivos sarcófagos, hecho en piedra correspondientemente. Las más elaboradas van con su tapa o estela funeraria junto con una figura tallada. La civilización agustiniana fue tan aventajada que apenas admite comparación con la azteca, la maya y la inca. Esta cultura del periodo formativo o preclásico de América, correspondiente al tercer periodo en que se vivía la prehistoria de América para efectos de estudio, se caracterizó por una copiosa e imponente estatuaria. Centenares de esculturas trabajadas en piedra volcánica y que hasta el momento se han descubierto mucho más de 300 estatuas y aún se siguen desenterrando más. Algunas son de formas antropomórficas, pero por lo general son seres dotados de grandes colmillos, ojos y cabezas y de cuyos autores no tenemos noticia alguna. Se ignora su origen. Dicen que los hombres de la cultura de San Agustín podrían ser celtas, pero podrían también ser indígenas, asiáticos, australianos, entre otros. Es decir, no sabemos casi nada sobre ellos. Para entender de una manera sencilla nuestros antepasados, es necesario que nuestra mente viaje al pasado para conocer y aprender cómo vivían los primeros pobladores de la cultura agustiniana. Un pueblo ubicado al sur del Huila, sobre el majestuoso relieve de los Andes colombianos, a 80 kilómetros del macizo colombiano y a 9 kilómetros del Cerro de la Pelota.
De lo anterior se diría que estas culturas que habitaron esta región serán recordadas por su espíritu de guerreros y porque cada uno de sus habitantes dentro de su cultura cumplía un rol específico. Los antiguos agustinianos tuvieron como base económica la agricultura y la colección. Uno de los principales motivos por los cuales los turistas visitan la región de San Agustín es por su estatuaria, que eran una de las formas en las que los indígenas se comunicaban mediante representaciones antropomorfas o zoomorfas, y también en las mismas se pueden apreciar guerreros y la ferocidad que tenían los diferentes indígenas. A través de la historia se ha podido apreciar al jaguar, a la serpiente y el águila, porque cada uno de esos animales han sido el símbolo de las diferentes culturas indígenas, y porque para ellos estos animales simbolizaban la astucia. El complejo funerario agustiniano tiene características especiales. La región cuenta con muchos sitios, como las mesitas, Quinchana, el potrero de las Patas, el Batán, Lavaderos, el Parador, el Alto de los Ídolos, el Alto de las Piedras, entre otros, donde se han encontrado cementerios, generalmente en terraplenes artificiales. Las tumbas son de diferentes tamaños y formas, relacionados con la categoría social y la jerarquía militar, política o religiosa del difunto. La cultura indígena agustiniana también era conocida por su trabajo en equipo. A esto me refiero que cada uno cumplía una función especial. Ellos cazaban y almacenaban lo estrictamente necesario, diferente al pensamiento y a las costumbres occidentales, quienes siempre se han fundamentado en el lucro. Los chamanes cumplieron un rol fundamental dentro de las culturas indígenas. Eran conocidos por su capacidad de curar a su comunidad. Se pensaba que eran seres místicos, que se comunicaban con los dioses, y una vez seguían los dictámenes de los mismos, se los hacían saber a su comunidad. También eran conocidos por su alta escala jerárquica dentro de esta cultura. Los escultores también pertenecían al común del pueblo. Por razones de su oficio eran sostenidos con el excedente de la producción comunitaria. Eso no implicaba que dichos artesanos gozaran de una posición privilegiada dentro de la comunidad. Las tumbas, las cuales han sido objeto de estudios de muchos arqueólogos y por la comunidad científica, eran sencillas, de pozo con cámaras, laterales de diversas formas horizontales, cubierto con lajas, decoradas con pinturas, complementadas con un sarcófago monolítico. Cabe mencionar que uno de los lugares más atractivos para los turistas por su tradición cultural es el Alto de los Ídolos. Es una explanada artificial en forma de herradura, sobre el cual existe un enorme asentamiento. Según ha podido deducirse de los basureros encontrados en sus laderas. Actualmente el parque está bajo el cuidado y dirección del Instituto Colombiano de Antropología, por medio de la Estación Antropológica que opera en San Agustín. El Parque Arqueológico Alto de los Ídolos es el segundo centro ceremonial más importante del circuito arqueológico. Para finalizar, es importante resaltar las expresiones artísticas que se hicieron en la cultura agustiniana. Mezclaron arcilla con desengrasantes de arena cuárcicas o fragmentos triturados de cerámica. También añadieron mica a la pasta para obtener más consistencia y, además, puntos brillantes en las superficies de algunos recipientes. Dieron forma a los objetos por modelo directo o por el sistema de enrollamiento en espiral, y a veces utilizaron como molde otra vasija boca abajo.